habichuelas no se pueden comer. 1:22, estamos de regreso en la rotativa del aire. Diego Pajares Herrada y Jorge Turpo los acompañan y entramos a nuestro bloque económico. Ahí tenemos en cabina a Maritza Sáenz, periodista de RPP Economía, quien nos va a ilustrar, a hablar acerca de las billeteras digitales que se posicionan pues como método de pago en el Perú. Maritza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, vamos a hablar de cómo ha incrementado el uso de las billeteras digitales, ¿no? Este método de pago que se ve a través de los aplicativos, ¿no? Un banco coloca su aplicativo, lo instalamos en el teléfono y ya podemos hacer pagos en diferentes lugares, ¿no? Incluso, ya no sé si tú te has dado cuenta, de repente si quieres ir a comprar un pasaje para un bus o no, un viaje interprovincial, ya no solo te indican pues pago en efectivo, colocar la tarjeta de débito, sino también te ponen el QR, ¿no? El famoso QR, exacto, claro. Ya uno ya va avanzando, ¿no? De hecho, en América Latina, Perú es uno de los países donde más se ha implementado y más ha aumentado el uso de las billeteras digitales. Se calcula que 1 de cada 3 peruanos tiene una billetera digital. Y esto es importante porque facilita un poco la forma de vida, ¿no? Si uno de repente tiene que hacer un cobro, ya no tiene que ir al banco, ya no tiene que estar memorizándose o copiando en algún lado el número de cuenta, ¿no? Y el número de cuenta, el código interbancario, ya no, simplemente tiene su QR o su teléfono y esto le facilita la vida. Sin embargo, pues Diego, Jorge, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si bien es cierto ha aumentado el uso de este método de pago todavía, si hablamos de inclusión financiera, es decir, el uso del sistema financiero para facilitarnos la vida, todavía estamos un poquito alejados, ¿no? Nosotros estábamos revisando un informe del INEI que estaba evaluando las condiciones de vida y según refiere que en el Perú actualmente o en el primer trimestre de este año, 5 o un poco más de 5 de cada 10 peruanos podían o tienen acceso al sistema financiero. Pero hay una gran diferencia si hablamos de población con estudios primarios y población con estudios universitarios, ¿no? Si hablamos de población o de personas que tienen estudios universitarios, 8 de cada 10 tienen acceso al sistema financiero, es decir, saben cómo funciona el sistema financiero, no le tienen miedo, ya no guardan la plata debajo del colchón, sino lo hacen en un banco. Pero si hablamos de las personas o de los peruanos con solo estudios primarios, sobre todo hablamos o enfocándonos un poco en los adultos, 3 de cada 10 solo usan el sistema financiero. Y como ya habíamos mencionado, pues utilizar este sistema es necesario porque mejora nuestra calidad de vida. Lo vemos acá en las zonas rurales, donde se necesita, por ejemplo, cobrar los bonos, cobrar las pensiones. Si hablamos de un adulto mayor que no tiene información, no tiene educación financiera, difícilmente se le va a solucionar o se le va a simplificar el tiempo para conseguir este bono, ¿no? Y lo mismo en cuanto a las billeteras digitales. Y si nos referimos o si nos enfocamos un poco a la necesidad de tener internet para utilizar estas billeteras digitales, también nos quedamos bastante alejados, ¿no? Aquí en el Perú hay una brecha de pues más del 60% pues de personas que no tienen acceso a internet en las zonas rurales, es decir, y cuando hablamos de los hogares, solo el 18.8%, o sea, 1 o casi 2 de cada 10 hogares peruanos en las zonas rurales no tienen acceso a internet, así que difícilmente también se les va a complicar o se les va a facilitar el uso de las billeteras digitales y en general del sistema bancario. Es verdad. Muy bien, Marisa, muchas